Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, momento para saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy e ir incorporando cada uno de los temas que hemos propuesto para esta oportunidad. Vamos a saludar de inmediato a Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, que nos vuelve a acompañar acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también se incorpora a nuestro panel el día de hoy la colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora además de la consultora Red Directiva, Magdalena Plant. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a Enlace USACH y a nuestros paneles. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Oigan, varias cosas para poder entrar ya en materia. Queremos partir el día de hoy con estos resultados que surgieron de la encuesta CEP que se dio a conocer el día de ayer. Generalmente los medios miran el tema de los liderazgos, quienes tienen mayor aprobación de la ciudadanía, siempre proyectando un poco los escenarios electorales. Pero nosotros nos queremos quedar con algunos datos que se proporcionan por parte de esta encuesta, la encuesta número 91 de CEP, en torno a la percepción ciudadana en varios temas, que va a ser interesante el poder ir abordándolos en esta oportunidad. Uno de ellos tiene que ver con algo que viene a repetirse respecto a la encuesta anterior y que tiene que ver con el tema de las preferencias que tiene la ciudadanía en torno a los temas en los cuales se tienen que ir poniendo de acuerdo el mundo político. Y se ha planteado, por ejemplo, en un importante porcentaje, un 65%, que la ciudadanía espera que se privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder sus posiciones el mundo político, por debajo de defender sus posiciones aunque eso implique no llegar a acuerdos. Así que eso de alguna manera se está reflejando no solamente en esta encuesta, sino que además en la anterior. Hay otros puntos también que me interesaría tomar en cuenta. Está la percepción que se está teniendo, por ejemplo, de los sacrificios que se tienen que hacer a la hora de pensar en el combate de la delincuencia. Y ahí las posiciones en torno a que se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia también está teniendo un porcentaje importante dentro de la percepción ciudadana. No deja de ser importante este 49%, casi la mitad de los encuestados están en esa línea, muy de la mano yo creo con la situación que se está viviendo en el país en cuanto a delincuencia. Y otro tema que voy a poner sobre la mesa tiene que ver con las percepciones en torno al aborto, que se dio cuenta esta encuesta. La pregunta a los encuestados fue cuál de estas ideas expresa de mejor manera su opinión respecto del aborto, y la que tiene que ver con que el aborto debe estar siempre prohibido está dentro de lo más bajo, dentro de lo que tiene que ver entonces con la percepción de esta mirada que se está teniendo de parte de la encuesta CEP. Hay miradas también que están un poco más en el medio. Para ser preciso, un 38% de los encuestados considera que el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso. Estos son 8 puntos porcentuales más que la última mención de septiembre-octubre de 2023. Varios datos, yo quiero entrar en algunos de ellos, quiero partir con el primero y que tiene que ver con la apreciación que tiene la ciudadanía en la forma en que estamos tratando de llegar a acuerdos y que refleja una mantención de esta mirada de la ciudadanía. Javiera, parto contigo. Muchas gracias. Sí, yo creo que esta encuesta finalmente nos refleja nuevamente cómo somos como chilenos. Ha habido, yo creo que con los últimos procesos constituyentes, toda una discusión si Chile es de izquierda, si Chile es de derecha, que somos de aquí, pero finalmente también nuestra historia republicana y de la vuelta a la democracia nos ha dado, la historia nos refleja de que somos un país de acuerdo y de grandes acuerdos. Entonces finalmente creo que Chile está entrando quizá a una estabilidad post procesos constituyentes y estamos volviendo finalmente a hacer como esa estabilidad política que mantuvimos quizás por harto tiempo en el periodo concertación, la mayoría, no sé cómo. De la política de los acuerdos se hablaba en aquellos tiempos. Claro, de la política de los acuerdos, que no obstante también hubo un reflejo de que la gente estaba muy descontenta porque finalmente estos grandes acuerdos terminan marginando a ciertos grupos especialmente vulnerables. Quizá hoy estamos como mirando la cifra de una forma positiva. Hoy estamos ante la ventana de oportunidad de poder volver a esos grandes acuerdos, pero no reconociendo las fallas que tuvimos en el pasado y pudiendo integrar a esos grupos especialmente vulnerables. Yo creo que por ahí sería mi análisis propositivo respecto de las cifras. Magdalena, en tu caso, ¿cómo observas esta mantención que se observa en esta mirada ciudadana respecto a privilegiar los acuerdos? Algo que, en contrapartida, cuando miramos el quehacer parlamentario, estamos bastante lejos de aquello. Sí, ahí uno teme que haya esta disociación entre lo que está
funcionando, cómo está funcionando el mundo político, en que uno ve mucha distancia entre las posturas versus lo que espera la ciudadanía. Y es súper valioso, como decía la Javiera, que efectivamente haya una percepción ciudadana de la relevancia que tiene llegar a acuerdos. Y yo creo que ahí hay un desafío para la democracia, porque la ciudadanía espera que la democracia genere estos avances, estos cambios, estas mejoras, y hay un peligro también ahí, de que no se mejore la situación de las personas. Y por lo tanto hay un llamado al mundo político de generar estos acuerdos, estos avances, estas mejoras para el ciudadano a pie. Y yo ahí quiero destacar un tema que como que pasa colado, ¿ya? Que es que hay un 27% que dice que a la gente como uno le da lo mismo si en regímenes democráticos autoritorios. O sea, hay casi un 30% de las personas que dicen que no es relevante el sistema político, y ahí yo veo un peligro. O sea, se valora mucho que la gente valore los acuerdos, pero tenemos un porcentaje de la población que siente que la democracia no le está funcionando tanto. Y es algo en que, por supuesto, que los políticos tienen que trabajar, pero todos tenemos que trabajar. Me acordé, a propósito de ese punto que está presente en la encuesta, de alguna medición que se hizo también con estudiantes hace un tiempo atrás, donde también se preguntaba por el tema de los tipos de regímenes, y ahí el tema autoritario también tenía un porcentaje no menor. Ahí es importante también tener bastante atención en eso, Javier. No sé si tiene algún apunte de eso. Sí, de hecho ayer estuve en un conversatorio con varias organizaciones transgeneracionales y hablábamos un poco de las ultraderechas y de los movimientos autoritarios y los gobiernos autocráticos, y finalmente uno de los puntos que como Corporación Miles llevamos es un análisis que nosotros estamos haciendo sobre el avance del Partido Republicano, que tiene como la principal agenda, al menos en Chile, no en Chile, en el mundo, de atacar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y vemos cómo, con efecto Milei, con efecto Bolsonaro, el principal grupo que votaba por ellos son un grupo muy importante de las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones, en base a nuestros análisis, vienen encantados porque son generaciones que nacen en una suerte de derechos, donde no han tenido quizás la pérdida de esto, no han tenido un quiebre tan importante en lo que son sus democracias. Entonces finalmente están dispuestos a ceder ciertas cosas, pero también ante una amenaza probablemente de los feminismos, en cómo ellos pierden derechos, pierden cierto estatus y se sienten amenazados, y cómo finalmente los feminismos tampoco, vinculados con las democracias, no han avanzado de la mano, incluyendo a los hombres. Y estos espacios separatistas finalmente terminan marginando a los hombres o este grupo de hombres jóvenes, pero también hay mujeres jóvenes que se sienten encantadas con eso. Tenemos todo el movimiento Trade Wife, Roro, y todos esos movimientos que están ahora muy tendencia en TikTok, finalmente con esta suerte de mujer tradicional, da cuenta un poco de eso, cómo finalmente las democracias, el hecho del feminismo, también como darnos cuenta que nos falta por integrar para volver a encantar a esas generaciones nuevas que sienten de que es muy vintage hablar como de democracias, y que no es así. La democracia es el único régimen, el único forma de gobierno que nos asegura un estándar mínimo de derechos humanos. Magdalena, en ese mismo tema, antes de entrar en otros temas. Que a Javiera hacía el punto sobre las extremas derechas, y yo quiero destacar que al final las dos extremas, la extrema izquierda y la extrema derecha, son antidemocráticas por igual. Y efectivamente uno ve que los jóvenes, hay un porcentaje que valida la violencia como medio de lograr los cambios sociales, y por lo tanto yo creo que aquí hay un llamado de unión de todos quienes creemos en la democracia y creemos en los derechos de las personas, en los derechos humanos, etcétera. Finalmente, como que los extremos se empiezan a aparecer porque hay un no respeto a los derechos de cada uno, y de que cada uno pueda llevar su proyecto de vida con autonomía. Y por lo tanto, la defensa de la democracia es un valor que deberíamos todos defender. Y un comentario ahí sobre el feminismo. Yo que soy más vieja que la Javiera, yo creo que ahí hay un llamado a el feminismo como movimiento social, de incorporar a distintas visiones de lo que es la mujer, de cómo deberían las mujeres tener libertad para llevar sus proyectos de vida a cargo, y incorporar a los hombres. Yo creo que al final todos tenemos que preocuparnos de los derechos tanto de hombres como de mujeres. O sea,
es universal al final, derecho humano. Aprovechando que estamos también entrando en temas y particularmente agenda de género, me quiero quedar con lo que dábamos cuenta en cuanto a la percepción respecto al aborto. La pregunta es cuál de estas ideas expresa de mejor manera su opinión sobre el aborto, y ya lo decíamos, hay un 45% que señala que el aborto solo debe estar permitido en casos especiales. Por otro lado, eso es el 45% en la medición. Por otro lado está el planteamiento que se hace del aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso, un 38%, y un 16% dice que el aborto debe estar siempre prohibido. Miradas también, me interesa ver cómo están observando estos números, Javiera. Nosotras felices con esta encuesta. No, muy contenta finalmente porque hay un aumento bastante importante de esos 5 puntos que vemos de bajada solo en ciertas circunstancias, se aumenta en cualquier decisión. Y quizás estamos también mirando, porque a nosotras también nos atacan mucho por redes sociales, que claro, que son súper aborteras y que bajo cualquier circunstancia, es que veamos cuáles son las circunstancias también. Las circunstancias que hoy en Chile tenemos son circunstancias humanitarias, por riesgo de vida de la mujer, o sea, ni siquiera estábamos hablando afuera, ni siquiera tenemos riesgo de salud. O sea, una mujer con una enfermedad autoinmune cuya salud se ve completamente amenazada, no es candidata a la interrupción voluntaria del embarazo. Inviabilidad fetal extrauterina, también, ¿qué se reconoce como letalidad? Porque nosotros hemos llevado casos ante distintas altas cortes de este país, donde la discusión de qué es letalidad y respecto a la violación, ni hablar, porque tiene una edad gestacional límite muy corta, que son de 12 semanas para mayores de 14 años y 14 semanas en menores de 14 años. Las menores de 14 años no alcanzan a llegar a los centros de atención primaria, ni a los centros de atención de salud en general, en esa edad gestacional, porque tienen menstruaciones discontinuas, probablemente son víctimas de distintos tipos de vulneración, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotras que nos dedicamos finalmente a prestar estos servicios, a acoger a estas mujeres, las mujeres siempre tienen una circunstancia. Nadie aborta por deporte. Ninguna mujer lleva un aborto porque hoy día me amanecí, o sea, voy a esperar hasta las 20 semanas y voy a abortar. Siempre hay una circunstancia y siempre hay una circunstancia fundamentada respecto de la interrupción, porque siempre se pone como el chiste, o sea, no chiste, pero como el extremo, como la caricatura, eso. Que las mujeres van a, no sé, en Colombia, que se puede hasta las 24 semanas después de la Corte Constitucional en Colombia, lo aprobó, y todos vueltos locos, que no, que cómo se le ocurre. El primer informe sacó que las mujeres en Colombia, el 90% abortaron dentro de las primeras 8 semanas. Es decir, una mujer que desea interrumpir un embarazo, que tiene su fundamento personal, lo va a hacer lo más pronto posible. ¿Y quiénes son las que abortan en edades gestacionales mucho más avanzadas? 2 sujetas principalmente. Las niñas, que no alcanzan a llegar a los centros de atención, y las mujeres más empobrecidas que viven en una situación de vulneración grave de violencia. Entonces, muy contenta, espero que vayamos avanzando. Da cuenta del Chile también, y bueno, hablábamos del feminismo, que quizás el tema pasado de que quizás nos faltó como integrar ciertas cosas, pero creo que aquí da cuenta también de lo importante que ha sido la ley de interrupción voluntaria en 3 causales, cómo ha cambiado el paradigma de nuestro país, porque si nosotros poníamos esta misma encuesta en el año 2010, ni aborto en 3 causales teníamos. Así que, bien. Magdalena, también ¿cómo observas estos números? También los puntos que planteaba recién Javiera de la manera en que ha evolucionado también la percepción ciudadana del aborto. Sí, efectivamente, uno ve que hay la mitad de la población que apoya de todas maneras el aborto en 3 causales. O sea, yo creo que ahí, como decía Javier, hay un tema humanitario en que uno entiende que o hay un riesgo de la vida de la madre o su situación es inviable, y por lo tanto hay bastante acuerdo social con respecto a la interrupción del embarazo en esos casos. Y yo creo que lo importante en el tema del aborto es que hay una discusión con altura de mira, con datos, con información, porque yo creo que satanizar al otro es una muy mala idea. Y finalmente estas son discusiones que tenemos que quizás tener como país, independiente si uno esté de acuerdo o a favor del embarazo en cualquier circunstancia. En mi caso yo no lo estoy, pero creo que es importante respetar la postura del otro, y eso es parte de lo que decíamos antes de ser democrático, de la institución democrática en que es posible conversar sin decir y pensar que el otro es una mala persona. Todos queremos el bienestar de las mujeres. Y yo ahí quiero traer un punto, porque yo creo que esto se puede ligar con la disminución del embarazo que hemos visto en Chile, que son cifras
impactantes. O sea, tenemos una tasa de nacimientos de 1,3, cuando la tasa de reemplazo debería ser más de 2, por ejemplo. Y efectivamente uno ve que hay mucho, quizás avance en la percepción de que las mujeres deberían poder abortar por el costo que tiene ser madre en nuestro país. O sea, hay investigaciones, la última premio Nobel, mujer además, destaca que para las mujeres la baja en sus ingresos es más de un 35% con el primer hijo. Entonces, si nosotros queremos que las mujeres quieran ser madre, como país nos tenemos que preocupar de acompañarlas, de ayudarlas, de también acompañar a las jóvenes para que pospongan estos embarazos y puedan ellas mismas escoger su futuro, su vida, y por lo tanto hay un trabajo como país de apoyar a las que sí quieren ser madres. Quedándonos en este tema y a propósito de estos números, de alguna manera también da fuerza al poder discutir, el ampliar las posibilidades de aborto en el país. Esa también yo creo que es una pregunta válida a la hora de ver estos números, Javiera. Sí, por supuesto, o sea, se satanizó mucho el presidente Boric cuando anunció la cuenta pública. Todas quedamos medio así, todas, medio como, ¿qué pasó? Pero claro, como señalaba Magdalena, es importante que demos esta discusión, y yo creo que finalmente, tomando los datos que señalaba Magdalena sobre el costo de ser madre en cualquier parte del mundo, en Chile también son muy elevados, la única forma de acompañar las maternidades es acompañando a las mujeres, no criminalizándolas. Y aquí está, en base a los estándares de derechos internacionales de los derechos humanos de las mujeres, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su guía clínica del año 2022, señaló y recomendó a todos los países miembros de las Naciones Unidas sacar de los códigos penales el delito de aborto. Porque lo único que hace el delito de aborto es aumentar el riesgo de mortalidad materna, porque las mujeres van a abortar sí o sí. Entonces, que se regule en otras legislaciones, por ejemplo en el Código Sanitario, y que si se va a proteger la vida del que está por nacer, como señala nuestra legislación, la única forma de protegerlo es protegiendo a las maternidades, con mejores prestaciones de salud materna, con mejores acceso a la educación de las mujeres, con un acompañamiento y también con un cuidado o un cuido también de la sociedad, porque finalmente hoy tenemos legislaciones que tienden a ser de carácter positivas para las mujeres, como en nuestro Código del Trabajo señala que los empleadores con más de 20 o 21 mujeres tienen que pagarlas a la cuna, y eso ¿qué hace con las pequeñas y las medianas empresas? Las elimina. Entonces, ¿qué hacen las pequeñas y las medianas empresas? No contratan mujeres o contratan hasta las 19 mujeres. Entonces, finalmente, estas legislaciones bien particulares, individualistas, lo que terminan es marginando a las mujeres de la fuerza de trabajo, y finalmente como sociedad, si queremos crecer demográficamente, todos y todas tenemos que aportar para que las mujeres puedan integrar. O sea, estoy segura que las mujeres quieren eventualmente, no sé, tener quizás las que quieren ser madres más de 2, más de 3 hijos, pero es muy caro. Es imposible sostenerlo, y sostenerlo también con buenas condiciones de vida, con buena educación, con buena salud. Magdalena. Concuerdo absolutamente. Yo creo que efectivamente es un desafío de la sociedad el ofrecer, por ejemplo, salud universal, el acompañar a las madres, acompañar a las mujeres que quieren ser madres. Hay un tema que conversábamos con la Javiera antes de entrar, del apoyo que pueden recibir las personas, las mujeres que quieren ser madres y tienen problemas de infertilidad, que eso no tiene ningún apoyo a nivel de salud, sanitario, y por lo tanto uno dice, pucha, tenemos que queremos tener más chilenos, queremos que nazcan más chilenos, y por lo tanto las familias, las mujeres o las parejas que quieren ser padres y madres, como sociedad también tenemos que apoyarlos. ¿Y hace un poquito también sentido a lo que han sido los anuncios del presidente en torno a los temas de aborto, estos números? A propósito que también lo planteaba Javiera. Yo creo que el tema del aborto hay que discutirlo, y ahí tengo que plantear un tema que fue polémico, el de los peces sintientes. Yo creo que ahí se confunden las cosas, porque en el fondo pensamos cuando escuchamos esta situación que finalmente es un cambio legal que no prosperó, porque hay una dicotomía ahí. Si uno habla de los peces sintientes, ¿por qué uno no habla de fetos sintientes? Y por lo tanto, yo creo que la discusión hay que tenerla muy transparentemente y validar a las personas que creen que efectivamente el terminar o el ejercer un embarazo es terminar con una vida. Y cuando uno acepta el aborto en 3 causales, acepta eso. Efectivamente, estás terminando con una vida porque hay otros derechos, por ejemplo, la vida de la madre, el peligro de la vida de la madre, que uno dice, sí, ahí hace sentido. A mí me parece que hay otros casos en que no me hace tanto sentido. Y por lo tanto es una discusión que hay que tener a nivel parlamentario y a nivel democrático. ¿Algún apunte ahí, Javiera?
¿Sobre los peces sintientes? Sí. No, más allá, yo también soy vegetariana. Respecto de los seres sintientes o no, yo creo que las discusiones también en base a los estándares internacionales respecto de la interrupción del embarazo o el aborto, ya pasaron la época de si hay vida o no hay vida, de eso ya no hay discusión. Ya lo que la discusión hoy se da de acuerdo al caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que el gran estándar que nosotras tenemos en América Latina para de alguna forma reforzar la interrupción voluntaria del embarazo a nivel interno en los países es cuánta protección merece un embarazo, si merece la misma protección de una mujer que está inserta en la sociedad, que tiene un proyecto de vida, de acuerdo a las 5 semanas, a las 10 semanas, a las 15 semanas, a las 20 semanas, a las 30 semanas. Finalmente, la Corte señala de que es gradual y progresivo, que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, lamentablemente, de eso en todos los estándares internacionales, porque si no la gente no iría a la guerra, no habría guerra. Entonces, no habría aborto entre causales. No habría aborto entre causales, pero finalmente la protección de la vida que está por nacer o de la vida en gestación, finalmente tiene que ser gradual y progresiva de acuerdo a los derechos que tiene también la mujer que está, o la persona con capacidad de gestar. ¿Algún punto más en ese tema, Magdalena, antes de ir a un punto más que quiero abordar? Yo creo que finalmente es realmente importante la prevención de los embarazos no deseados. Yo soy profesora y por lo tanto cuando uno trabaja en lugares de alta vulnerabilidad hay falta apoyo sobre todo de las redes de salud para que evitemos los embarazos adolescentes que efectivamente han ido bajando en el país, gracias a Dios. Y por lo tanto hay un tema preventivo y de acompañamiento a las mujeres que impida que haya estos embarazos no deseados. Y sabemos que hay además muchas vulneraciones de derechos, hay violaciones dentro de los entornos familiares de las niñas y por lo tanto hay un trabajo de prevención. Sí. Ojalá nunca llegara al aborto, como decía la Javiera, nunca es algo que uno quisiera. Y por lo tanto el trabajo preventivo que tenemos que hacer como sociedad es muy importante. Quiero ir cerrando este tema hablando un poco de una de las principales preocupaciones y problemas que debería, según los encuestados, dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, que es el tema de la delincuencia, asaltos, robos, que está en la última medición en un 57%, en la anterior estaba en un 51%, en esta misma encuesta CEP. Dentro también de los otros datos que se observan en este ámbito, a la hora de ir viendo las principales causas de la delincuencia en Chile, hay un porcentaje de 60 que da cuenta de la inmigración irregular como una de las causas, la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes está en el segundo lugar, y el consumo de drogas y alcohol está en el tercer lugar. La pobreza y falta de oportunidades está en el cuarto. Algunos de los puntos que se establecen allí, y además me quiero quedar con otra de las percepciones que se tiene respecto a la forma en que se enfrentan el tema de la delincuencia, y ante la pregunta, últimamente se han producido varias discusiones sobre el rol de los militares en el resguardo de orden público. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes situaciones? En lo que tiene que ver con deben apoyar a las policías en el combate al crimen organizado, hay un 86% que está de acuerdo. Deben apoyar a las policías en el orden público en los barrios con mayor delincuencia, 84%, y deben apoyar a las policías en caso de alteración grave del orden público, un 84%. Aquí nos encontramos también con un tema que da cuenta de las percepciones de la ciudadanía en torno a la delincuencia. Javiera, ¿cómo ves también estos números y particularmente lo que tiene que ver con las causas, que donde también nos encontramos con la figura de la inmigración irregular como una de las principales en la percepción de la ciudadanía? Sí, cuando vi esto me hace mucho sentido también y me preocupa mucho el análisis de este dato de la migración irregular, los derechos humanos como el último valor, penúltimo valor que es importante respecto de la urgencia del gobierno. Y la alta valoración de la Fuerza Armada, la ley Nain Retamal, etcétera. Y yo hice mi tarea. Entonces busqué cuántos finalmente, porque claro, uno habla de sensación, ayer, como les decía, estábamos en un conversatorio y habían dirigentes sociales que decían, ustedes hablan de sensación y no es una sensación, es una realidad. Nosotros no tenemos sensaciones de inseguridad, vivimos la inseguridad. Y claro, ¿qué vas a decir tú ante eso? O sea, si tú veis que en tu colegio, estábamos hablando, hay una balacera o hay un funeral narco y finalmente la gente no puede salir de sus casas, no es una sensación, es un hecho concreto. No obstante, si tú revisas la cifra de personas que están privadas de libertad actualmente y son extranjeras, es el 13%. Más del 80% son chilenos. O sea, finalmente, quizás si controlamos la migración irregular, vamos a tener probablemente unos índices muy similares de violencia, de inseguridad.
Porque sí, tenemos como quizá la visión, porque se le ha subido mal el volumen de que son extranjeros o extranjeras, pero y finalmente... particularmente por las bandas, ¿no? Por las bandas, claro, que el Tren de Aragua, que genera mucho miedo a nivel latinoamericano y regional, pero si uno se va a la cifra, y como estamos comparando cifras, las personas privadas de libertad hoy en Chile, el 13% son personas extranjeras, más del 80% son chilenas. Entonces, finalmente, si atacamos la migración irregular, que evidentemente hay que, tanto para beneficiar a las nuevas migrantes que ingresan al país, para poder darle también una capacidad de respuesta, para poder acceder a servicios de salud, para poder también tener ciertos derechos ciudadanos, es muy importante, pero probablemente si lo ponemos todo nuestro enfoque y todos nuestros recursos, no baje tanto los índices de inseguridad, porque quienes están hoy en la cárcel y quienes hoy están delincuentes, o sea, están delinquiendo, son principalmente chilenos y chilenas. Bueno, ahí está también el tema de los factores base que muchas veces se observan en cuanto a las oportunidades que se le puede dar a la ciudadanía en algunas zonas de las distintas ciudades, cómo se van copando los territorios, que es otro de los temas que muchas veces se abordan en los temas de delincuencia. Magdalena, me quedo contigo también para que veamos estos números y tu percepción, obviamente. Sí, comentábamos antes de entrar al estudio, yo asesoro un colegio en un sector vulnerable que hoy día efectivamente tiene suspendidas sus clases porque hubo una situación de violencia grave al exterior del colegio. Entonces, claro, no es una percepción. Y ahí es interesante hacer el análisis de que esta violencia no está igualmente distribuida en el territorio. Claro. Hay zonas de Santiago, del sur, del norte, que reciben mucho más fuerte y mucho más personalmente esta violencia y uno entiende que para las personas esto es una prioridad, porque es lo que les impide ejercer su libertad, desplazarse. Hay barrios enteros que a las 5 de la tarde la gente se tiene que encerrar y por lo tanto esa es una principal labor efectivamente del Estado. O sea, a nivel como incluso conceptual, es el Estado el que tiene que resguardar a los ciudadanos. Y también es preocupante el tema de la percepción de la inmigración. Ahí yo hago un disclosure, yo soy descendiente de inmigrantes y por lo tanto cuando se hace esta como visión negativa de los inmigrantes, a mí me preocupa mucho. Que muchas veces además se apunta a ciertas nacionalidades. Y se apunta a ciertas nacionalidades y es particularmente doloroso. Pero también uno entiende porque, como dice la Javiera, no todos los inmigrantes que cometen delitos están en la cárcel, pero uno ve en estos casos de alta connotación, por ejemplo, este oficial venezolano que fue asesinado o raptado, no sabemos si fue asesinado, todavía no sabemos qué pasó con él, son inmigrantes que entran y salen del país y nadie nunca supo qué pasó con ellos. Y por lo tanto hay una sensación de desprotección de la ciudadanía que se asocia con estas bandas narco, y ahí uno ve que el Estado no está dando abasto. No está dando abasto con estos nuevos tipos de crímenes que tienen como que no tienen fronteras, que son bandas internacionales, que tienen muchos recursos, y por lo tanto ahí hay que tomar medidas y uno espera que ahí haya acuerdo, volvemos a los acuerdos del principio, entre los políticos. Y preocupa que hay sectores, lamentablemente del oficialismo, que no siempre apoyan estas leyes y finalmente las leyes de seguridad se pasan con el apoyo, es como bien loco, porque se pasan con el apoyo de la oposición y hay sectores del mismo gobierno que se oponen a la ministra del Interior y uno dice, pobre ministra, vamos que se puede. Entonces, ahí falta el acuerdo. Y el año electoral, además, que siempre se pisan huevos en el mundo político. Exactamente. Entonces, ojalá en este tema sí estemos de acuerdo. Ya son las 9:41, estamos de regreso en nuestro panel. Les recordamos que nos acompañan hoy día Magdalena Plant, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora de la consultora Red Directiva, y Javiera Canales, directora ejecutiva de la corporación Miles Chile. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con la situación en Venezuela y particularmente los apuntes que ha hecho la ex canciller Urrejola. De hecho, estuvo presente en una entrevista que dio a La Tercera, tuvo un adelanto el día de ayer en la página de La Tercera, pero hoy día también en el impreso aparece esta misma conversación. Y ahí advierte temas bien importantes Antonio Urrejola. Él ya dice, es urgente que los países de la región coordinen una respuesta para una nueva ola migratoria venezolana. Es la inquietud que ha manifestado la ex ministra. Afirma que con la misma urgencia con la que los países de la región demandan transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales en ese país, para una solución democrática de la crisis, deben coordinar una respuesta para atender la ola migratoria que puede producirse en las próximas
próximas semanas. Una situación que también adquiere un cariz más complejo en quienes ha habido una ruptura de relaciones de hecho, a pesar de que no ha sido oficial, el retirar el cuerpo diplomático da cuenta de aquello. Y yo les decía, estuvo también conversando la ex canciller con el programa Línea 1 que nos antecede acá en Radio USACH, y ella también se enfocó en el tema del rol que ha estado asumiendo el Partido Comunista de nuestro país respecto a este tema. Esta división del PC, yo la verdad lo encuentro lamentable a propósito de los contrapuntos que ha tenido respecto a el gobierno y la generalidad del mundo político. Magdalena, parto contigo en esta oportunidad para empezar este tema e ir analizando las implicancias que puede tener esto en los temas migratorios, tal como lo advierte la ex canciller. Sí, yo creo que hay que partir diciendo que lo que está sucediendo en Venezuela es un drama político, social y humanitario tremendo, y estamos en una situación absolutamente grave en que la democracia no está siendo respetada. Y yo creo que eso hay que decirlo, y ahí yo quiero destacar que nuestro presidente, independiente del partido que uno sea, efectivamente en el fondo, ha refrendado que aquí falta elementos democráticos en este proceso. Y sobre la migración, yo creo que es importante, yo escuchaba hoy día a la mañana en otra radio, una radio amiga, Sí. Que hablaba gente de dentro de Venezuela que dice, nosotros no queremos hablar del tema migratorio, porque todavía los venezolanos tienen la esperanza, y eso es lo más dramático, Claro, de que pueda esto dar se vuelta. resuelva, de que aparezcan las actas. Ya, lamentablemente ya pasó el plazo legal para que aparezcan las actas, por lo tanto van a ser igualmente objetadas. Pero yo entiendo la esperanza que hay todavía en Venezuela de que esto suceda, pero se ve muy difícil. Yo creo que eso no va a suceder y vamos a tener efectivamente esta oleada migratoria, pero también veo muy difícil que haya acuerdo entre los países, porque esto nos afecta distinto a cada uno. Yo miraba y finalmente la mayoría de la migración llega directamente a Colombia. Donde tiene el mayor porcentaje Donde además, tienen de más de casi 3 millones de migrantes venezolanos. Y por lo tanto, probablemente la reacción de Colombia, que en este minuto creo que es de cerrar frontera, va a ser muy distinta a la que uno puede tener en Chile o puede haber, no sé, en Argentina. Y por lo tanto, veo difícil ese acuerdo. Porque además, no todos los países de la región han sido igualmente enfáticos en la situación antidemocrática que está sucediendo en Venezuela. Y por lo tanto, es difícil el acuerdo entre países que no están de acuerdo con la situación venezolana per se. Javiera, también interesante saber cómo has estado mirando esta situación, también analizar un poco los puntos que planteaba Magdalena respecto a lo que se está viviendo en la interna. Ahí bien importante también el hecho de que todavía hay algún sector de la población que manifiesta algún grado de esperanza respecto al tema de los resultados. A mí Venezuela ha sido mi monotema de la semana. O sea, obsesionada con Venezuela. Yo soy una persona amante de los derechos humanos. Estoy estudiando ahora una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, lo que ocurre en Venezuela me da una lástima gigantesca de que ciertos grupos de la ciudadanía, particularmente del Partido Comunista, porque también soy una férrea defensora del no al anticomunismo, porque no al anti nada, porque finalmente todos tenemos derecho en el marco del respeto a dar nuestras opiniones, pero creo que al menos para mí ha sido muy, muy doloroso. He dejado de seguir a mucha gente, muy enojada, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque y estoy muy también orgullosa del presidente Boric. Creo que el presidente Boric ha sabido manejar las relaciones internacionales de nuestro país de forma impecable, sin dobles tintas, y finalmente también haciéndose cargo de esos más de 700.000 venezolanos y venezolanas que hoy están en Chile, Sí. ¿ya? Así como lo hizo también con el pueblo palestino, que somos el país también que tiene más cantidad de palestinos y palestinas en nuestro país, fuera de ese país. Entonces, en ese sentido, creo que o sea, más que sensibilizar, empatizar, compartir, es una cuestión que uno lo deja también como absorto y sin capacidad de diálogo finalmente, porque todos los grandes, o sea, la OEA también sacó un comunicado diciendo de que finalmente esto está fuera de los márgenes de estándar internacional. Claro. Entonces, lo que está ocurriendo a vista y paciencia de la comunidad internacional, que todo el mundo dice, ya, y la ONU, pero ¿qué van a hacer? ¿Vamos a ocupar la violencia? ¿Vamos a sacar a ese hombre? ¿Lo vamos a matar y lo vamos a sacar? ¿Cuál es la forma finalmente? No sé, como
de verdad, quedo como sin palabras porque todavía creo que es una crisis, y eso que no es mi país, y siento un dolor tan grande porque no puedo entender que el aprecio que la ciudadanía, el país de Chile debiese tener de la democracia, porque no la tuvimos por 17 años, y que hoy existan grupos especialmente que hacen parte del oficialismo y que no son capaces de tener una posición tajante, es muy doloroso. Principalmente también porque también lo hablábamos con la Magdalena antes, quienes sufren las principales o ciertas vulneraciones específicas son las mujeres y las niñas. Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas en su última visita a Venezuela, en Venezuela las mujeres para poder acceder a un parto tienen que llevar su propio kit. Uf. Y su kit cuesta más de $100. El sueldo mínimo en Venezuela es de $3,8. Las mujeres están pariendo en su casa, sin acceso a la salud, en pasillos, tienen que recorrer hasta 3 hospitales para ser atendidas. Los hospitales no tienen luz. Una organización partner nuestra, Women's Link Worldwide, ha puesto innumerables medidas cautelares ante el sistema interamericano en favor de muchísimas mujeres que no tienen centros de atención de salud sexual y reproductiva, específicamente el parto. Hoy, tener un hijo en Venezuela es 1000 veces más peligroso que en cualquier otro país de Latinoamérica. La principal causa de muerte de las mujeres en el siglo XIX era el parto. Y eso se fue erradicando con los avances de la salud materna y de la salud de la mujer. Hoy, retroceso, entonces. Y es un retroceso de más de 100 años respecto de... Hoy ser mujer en Venezuela sin acceso al aborto, sin acceso a anticoncepción, no hay anticoncepción, desabastecimiento también según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sin acceso a un parto, ni hablar de un parto respetado. O sea, Venezuela en el año 2007 fue el primer país que legisló sobre violencia obstétrica, que hoy es letra muerta, porque si no tienes acceso a la salud, si no tienes acceso al agua, o sea, lo mínimo, no lo tienes asegurado. Entonces, es un tema súper, súper doloroso, y cuando finalmente un país viola sistemáticamente, mata sistemáticamente a grupos opositores, no es una democracia, en ningún caso, aunque sacara los votos. Termina siendo un gobierno autocrático, etcétera. Nos quedan 10 minutos para ir cerrando ideas. Magdalena, me quiero quedar también con el tema desde la perspectiva de región. Porque ya lo decía la ex canciller, hay que tener atención más allá de las condenas, más allá de la petición de que estas actas se hagan públicas y se conozca efectivamente qué fue lo que pasó en la elección en cuanto a los votos. Está, ya lo decías tú, el tema de migración y el tema humanitario. Y me da la impresión de que acá se empiezan a echar de menos también organismos de carácter regional, como en algún momento fue UNASUR, que efectivamente lograba aglutinar a los distintos gobiernos en medidas, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente. ¿Por dónde se podría manejar también una opción para que los países puedan también hacer eco de esto que se va a venir? De una u otra forma, más allá del cierre de fronteras, la gente va a tratar de circular por el continente. Sí, yo antes quiero... cerrar lo que comentaba la Javiera, que esto deja en verdad en evidencia el poco compromiso democrático que tiene el Partido Comunista. Y al final es un problema para la gente de izquierda. Como dice la Javiera, esto es muy doloroso para la gente democrática de izquierda, pero también transparenta la situación, porque seguir apoyando a un gobierno que viola derechos humanos no es ser democrático. Y eso creo que hay que decirlo, y a mí me parece también muy bien que haya tanta gente de izquierda, y vimos ayer a Lagos Weber, a Sergio Vitar, a muchas personas que tienen valores democráticos de izquierda que están en esta misma postura. Yo creo que ahí hay acuerdo y hay unión de todos los que somos demócratas. Y sobre el tema migratorio, yo, como comentaba al principio, veo difícil que haya acuerdo sobre el tema migración, pero sí creo que hay que avanzar, por lo menos en la legislación chilena, sobre cómo vamos a manejar esta situación. Porque cuando uno que trabaja en lugares más vulnerables, los sistemas están colapsados. Las escuelas están colapsadas, vemos que en el norte no había cupos para todos los niños en las escuelas, vemos que los sistemas de salud están colapsados en muchas regiones, y por lo tanto esto puede ser un problema gravísimo. Hay que asumirlo con tiempo. Y por lo tanto, y hay que quizás mirar nuestra legislación migratoria, que tiende a ser, yo entiendo por razones quizás ideológicas, muy abierta, y por lo tanto recibe muchos migrantes, pero quizás es una situación que puede producir efectos contrarios en la misma ciudadanía.
por lo mismo que mirábamos en la encuesta CEP. Y por lo tanto hay que ser muy rápido y muy proactivo. Entiendo que la ministra del Interior y Manuel Monsalve van ahora al norte. Sí. Y hay que abordar este tema. O sea, hay que prevenir más que después lamentar que tengamos una ola migratoria que colapse el país y puede generar más violencia aún. Javiera, para ir cerrando, también importante el conocer esa mirada tuya respecto al escenario que se va a estar configurando en los próximos días, las próximas semanas. Hay que ver cómo se van dando los hechos, pero importante la forma en que se aborde desde la perspectiva institucional esto. Sí, por supuesto. O sea, yo... no estoy tan de acuerdo con Magdalena. Creo que podríamos, muy bien. creo que podríamos llegar a un acuerdo, quizá al menos del sur de Latinoamérica. Creo que Antonio Urrejola tiene una vasta experiencia. Ella abordó también, fue relatora especial para Nicaragua. Sabemos que en Nicaragua ocurren cosas terribles. Ya se salió de todos los organismos internacionales de rendición de cuentas que ha podido salirse de Nicaragua. O sea, conferencia que nosotras vamos, Nicaragua, el puesto vacío. Yeah. Y que finalmente estos espacios internacionales siempre propenden a que los países no se vayan, no tratan de no ser tan como mano dura, porque finalmente que estén ahí permite de alguna forma incentivar, sensibilizar, de alguna forma apoyar, para que finalmente la ciudadanía, que es la que termina tomando como la peor parte. Entonces creo que sí es posible un acuerdo, al menos del sur. Creo que los países del sur estamos en una especie más de acuerdo, en sintonía respecto de lo que pasa en Venezuela, porque también los países del sur hemos sido quienes han tenido esta mayor ola migratoria, ¿ya? Y que finalmente ahora muy probablemente venga una ola migratoria peor, y los países, la respuesta no puede ser cierro la frontera porque van a entrar. Y van a entrar de forma irregular, y esas personas finalmente, una vez que entran al territorio, chileno, argentino, peruano, porque esto no es solamente un problema de Chile, es un problema regional, son un problema ya del país. O sea, que se queden en la calle son un problema del país. Si no tienen que llegar a escolarizarse, es un problema del país. Entonces, de la mejor forma que el resto de los países pueda de alguna forma dar una respuesta humanitaria a lo que está pasando en Venezuela, va a generar mayor acuerdo entre los países, mayor cohesión, pero también la ciudadanía probablemente lo va a sentir también de una forma mucho más amigable, porque el hecho de cerrar la frontera y tener una antimigración o esta idea antimigrante, que lo vemos en las encuestas también, lo único que genera es que estos grupos estén que ya llegan a una situación de especial vulnerabilidad, terminen siendo finalmente mucho más vulnerables. Siendo ya las 9:55, no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy. Javiera Canales, Magdalena Plant, muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en nuevos paneles. Que estén muy bien. Gracias.